¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quería saber si se me escucha bien. Perfecto. Bueno, ¿me Adelante. están viendo entonces por la pantalla? Muy bien. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y quiero disculparme por no estar presente, pero tuve un percance, ayer lo hablaba con Joana, en el aeropuerto mismo se atrasó el vuelo, hubo una confusión y yo tenía que viajar desde mi ciudad, Mar del Plata, hasta Buenos Aires y de ahí transbordar en otro vuelo hacia Asunción. Pero al atrasarse el vuelo de Mar del Plata no llegaba a la conexión. Con tanta mala suerte que además estos inútiles de Aerolíneas Argentinas, una empresa del Estado que Milei iba a privatizar, se llevaron la valija mía en otro vuelo y además lo mandaron a Asunción, o sea que mi valija está en Asunción. Bueno, aclarado este punto y lamentando no estar allí, porque además sé que está Samuel Ángel, Miklos, gente que tengo un gran cariño personal, ayer me hubiese encantado compartir, le dije a Joana, bueno, mirá, lo que te puedo ofrecer es charlar por este medio. Porque era muy engorroso, cualquier otra alternativa era muy complicada. Entonces, bien, vamos a hablar de la ideología de género. Yo tengo todo un PowerPoint preparado, pero lo vamos a hacer verbal para poder, porque si no, me dijeron que es más ameno, si no van a ver las placas nada más y mi voz detrás y se despersonaliza un poco la charla. Pero la consigna tiene que ver con la ideología de género. Y es interesante, vamos a tratar de desenmascarar sobre todo mitos, palabras que usa la ideología de género para tratar de penetrar en la opinión pública, pero detrás de eso no hay nada ni científico, ni liberador, ni inclusivo, ni empático, ni se amplían derechos, ni nada. Digo esto porque son las palabras que se utilizan inclusive en muchas universidades. Increíblemente hay diplomaturas y doctorados en género. O sea, yo me voy a anticipar diciéndole lo que le dije el otro día cuando estando en México. Me pusieron a debatir con una abogada que tenía un doctorado en género, y yo lo que digo siempre es que ser doctor en género equivale a que yo me presente como doctor en signos del zodíaco, especializado en ascendencia, en Júpiter con la luna en Tauro, qué sé yo. O sea, es totalmente anticientífico. Bueno, entonces, ¿qué es la ideología de género? Bueno, la ideología de género es un conjunto de ideas contrarios a la ciencia, ya vamos a ver, que tienen muchas características, pero si tuviese que definir cuál es la más impactante o la preponderante, es que explica la sexualidad humana no desde el punto de vista de la biología o de la ciencia, sino desde el punto de vista de la autopercepción, lo cual es una superstición. ¿Qué es una superstición? Es un pensamiento contrario a la razón, así es definido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no soy aquello que soy conforme a mi realidad natural, sino que yo soy aquello que me autopercibo ser. Yéndonos a un extremo, no tan extremo, si yo me autopercibo ser Superman, entonces soy Superman, porque lo que vale no es mi realidad natural, sino cómo creo yo ser. Y además de eso, ustedes, supongo que hay un auditorio que me está viendo, tienen la obligación, porque detrás de la ideología de género está el Estado, eso lo vamos a ir viendo. Tienen la obligación de tratarme como Clark Kent, y el Estado me tiene que dar el DNI, no sé cómo se llama en Paraguay, que es digamos el carnet
identificatorio de tu persona. Cédula paraguaya. ¿Cómo? Cédula de identidad. Cédula de identidad, bueno, perfecto. Me tienen que dar el de Clark Kent, porque el Estado lo que hace prevalecer es la autopercepción. Y ustedes me tienen que tratar a mí no conforme mi realidad natural, sino conforme yo me autopercibo, porque si no lo hacen, me están discriminando e incurren en crimen de odio. En el tema que nos ocupa, como está intrínsecamente vinculado con la sexualidad, si yo me autopercibo, por ejemplo, ser mujer, entonces ustedes me tienen que tratar como mujer. Y además, para quienes tenemos un credo religioso, por ejemplo, en mi caso soy católico, y mentir es un pecado, por eso tratamos de no mentir, hacemos un esfuerzo. Bueno, tenemos la obligación de mentir, o sea, no podemos decir la verdad, porque decir la verdad es incurrir en un destrato insultante, discriminativo, etcétera, etcétera, y la ley te impone, te obliga. Ahora, esto es un poco una definición para arrancar, pero la ideología de género tiene fundamentalmente dos alas, dos fuerzas de choque, dos paradigmas. Por un lado tenemos al feminismo y por otro lado tenemos al lobby LGBT. Lo curioso vamos a hablar primero del feminismo y vamos a advertir que lo curioso del caso, a ver si tengo acá para ir, ahí está. Lo curioso del caso es que en alguna época histórica es absolutamente cierto que la mujer padeció discriminaciones injustas. Por ejemplo, no podía votar, no tenía derechos civiles, en igualdad de condiciones que el hombre. Entonces, desde ese punto de vista, una manifestación feminista o un reclamo que se llamase feminista, me parece justo, era justo, pero hoy en ningún país de Occidente existe una legislación en donde la mujer no tenga exactamente los mismos derechos que el hombre. Es más, en muchos casos podemos advertir que la mujer tiene mejores derechos que el hombre. Por ejemplo, el hombre en Argentina se jubila a los 65 años y la mujer a los 60, cosa que no entiendo la razón, porque además la mujer vive más que el hombre, pero bueno, no importa. Acá hay un caso famoso de un señor, hay varios casos, pero el más emblemático, el primero, que se llama Sergio, se cambió de nombre, se puso Sergia, diciendo que se autopercibe mujer, tipo casado, con 4 hijos, ni se divorció ni nada. Hizo el trámite, no tuvo ni que demostrar que psicológicamente tiene alguna distorsión de sí mismo. Con eso se jubiló 5 años antes. Bueno, pero ¿a dónde apunto con esto? La ideología de género tiene una serie en el caso del feminismo, fíjense cómo bajo la pretensión de ampliar derechos constantemente limita derechos. Por ejemplo, sospecho que en Paraguay quizás ocurra lo mismo, pero porque pasa en toda la región, ¿no? O en gran parte de la región, en prácticamente todos los países que me toca visitar. El Parlamento, Congreso de la Nación, uno tiene que tener la misma cantidad de diputados y de senadores, varones y mujeres, o sea, tiene que haber una equivalencia, una correspondencia. No puede, ¿y eso por qué? Si no hay ningún impedimento para que una mujer sea presidente, como lo hemos tenido, o vicepresidente, como lo es Cristina Kirchner, o gobernadora, o ministro, o lo que fuere. No hay ningún impedimento, pero en la Cámara de Diputados se ha equiparado. Hay vocaciones naturales
hay tendencias naturales, porque el hombre y la mujer no somos iguales. Entonces, por ejemplo, en el derecho, es mucho más frecuente que un abogado penalista sea varón a que sea mujer. No es que no haya mujeres que hagan derecho penal, pero es un ambiente sórdido, turbio, narcotraficantes, criminales, asesinos, violadores, extorsionadores, mafiosos. Entonces es un rubro en el cual es más frecuente que haya abogados penalistas varones, y es más frecuente que haya abogadas mujeres en derecho de familia, incluso hasta por el instinto maternal. O las mujeres son mucho más frecuentes. De hecho, yo nunca conocí un caso de un maestro de jardín de infantes. Son todas mujeres, habrá alguno, pero es rarísimo. Y no porque haya una discriminación de nada, simplemente porque hay vocaciones. Nunca jamás fui a un taller mecánico a llevar mi auto y me atendió una mujer, porque hay sencillamente tendencias, y esto es espontáneo. En el mundo de la política es exactamente así. En alguna época, es cierto, la mujer no podía votar, no tenía derechos políticos, pero ya hace 80 años, por ejemplo, en el caso de Argentina, que esto ya no es así. Entonces, fíjense lo siguiente: ¿qué sentido tiene que tengamos que arbitrariamente obligar al votante a tener que sufragar en una lista que tenga que tener exactamente tanta cantidad de mujeres y tanta cantidad de hombres? Esto que aparenta ser una ampliación de derechos, esto es restringir los derechos políticos. Primero es atentar contra la meritocracia, porque ahí hay gente puesta no por su mérito, sino por lo que tiene entre las piernas, porque hay que llenar la lista en cantidades equivalentes. En segundo lugar, se le quita libertad al votante, que no vota en función de lo que él considera su preferencia, su simpatía ideológica, partidaria, o vota a alguien por capacidad, sino que hay una grilla prefabricada por burócratas que le dicen: como vos no sabés votar, porque hay más diputados y senadores varones, eso es lo que pasaba antes, entonces ahora nosotros te vamos a imponer este esquema. Además de eso, digamos, se atenta contra la meritocracia y contra la libertad del votante. Pero hay un dato que es muy importante, que tampoco ha sido ni siquiera discutido, porque cuando esto fue impuesto, por ejemplo en Argentina, fue votado por unanimidad, ni siquiera fue discutido. Creo que un solo diputado se opuso. ¿Quién ha determinado que antes de esta ley hubiese una mayoría masculina en un Congreso? Esto es lo que ha pasado en todos lados. Lo han determinado los votantes. En el padrón electoral, ¿quiénes son mayoría de votantes? Las mujeres, porque son más en número. Creo que son el 53-54% del padrón. En todos lados más o menos el número es el mismo. O sea que son las mujeres las que históricamente han elegido a hombres en política. ¿Por qué? Porque había más hombres participando en política, porque tienen más vocación. No quiere decir que una mujer no lo pueda tener o llegar a presidente. Lo que digo que es el orden espontáneo. Esto ha sido alterado y la mujer es la que ha votado también en esos parlamentos. O sea que esto no ha sido una decisión del sistema patriarcal, heteropatriarcal, que oprime. Nada. Es sencillamente que la mujer también ha preferido votar por hombres, punto. Entonces, esto mismo podemos decir de otras cuestiones. Por ejemplo, acá ya se está discutiendo el hecho de que en las empresas haya tanta cantidad de hombres como de mujeres. Entonces, si yo quiero abrir una empresa y contratar 40 personas, yo tengo que colocar 20 mujeres y 20 hombres, 20 varones. ¿Cuál es la explicación? Bueno, nuevamente, se atenta contra la libertad laboral, se atenta contra la meritocracia, se atenta contra la libertad contractual. Yo como empleador debería tomar, según el currículum, según la simpatía que me despierta la persona que estoy entrevistando, según las referencias que tenga de otros, de personas que me sugieran, y sin embargo tengo que completar el cupo. ¿Cuál es el argumento? Que la mujer gana menos que el hombre.
Las estadísticas confirman que esto no es así, incluso tengo una charla preparada solamente sobre eso. Pero voy a ir por un razonamiento hiper sencillo. Si fuese cierto que la mujer gana menos que el hombre, en un mismo cargo, en una misma empresa, con una misma antigüedad, algo que jamás puede ser, que nunca ha sido, digamos, chequeado, ni demostrado, ni nada por el estilo. Si fuese cierto, sería una ventaja para la mujer, porque todas las mujeres conseguirían trabajo y los hombres tendrían una desventaja competitiva, porque al tener sueldos más altos les costaría trabajo, conseguir trabajo, valga la redundancia, porque un empleador siempre contrataría mujeres porque ahorraría dinero en sueldos. Un presupuesto que se ahorraría porque contrataría gente, en este caso mujeres, y tendría un costo laboral mucho más bajo. Entonces fíjense que esto es absurdo, es ridículo. Y sin embargo, ustedes ven que eso no sucede. Estarían todas las empresas llenas de mujeres si fuese cierto. Bueno, no es así, es mentira. Luego, para que tengamos una idea, es interesante lo siguiente. Toda la ideología de género, y vamos a ir avanzando con diferentes cosas, por ejemplo, no existiría o no tendría ningún eco, ninguna fuerza, ninguna potencia, ningún poder, si no contase con el aval del Estado. Esto que yo estoy diciendo son imposiciones que hace el Estado. Impone las cuotas laborales, impone las cuotas en materia parlamentaria y política, impone el adoctrinamiento. En Argentina hay una ley que se llama Ley Micaela, en donde para ser funcionario público es obligatorio hacer un curso de género, tanto sea para alguien que está en una dependencia periférica de un pueblo y limpia los baños de alguna entidad estatal, como para el presidente de la nación, como para un juez, un general, un policía. Tienen que hacer el curso famoso de la Ley Micaela. Micaela es una chica que fue asesinada por su novio. Entonces, después de ese homicidio, se sancionó la famosa Ley Micaela, no me acuerdo el número, que impone la obligatoriedad a todo funcionario público. Pero además, se inventan conceptos jurídicos insólitos. Y esto viene de la ONU, que es el femicidio o feminicidio. Y en este caso se habló de un feminicidio, o femicidio. En Argentina se le llama femicidio. ¿Qué es el femicidio? Es el asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer. Y esto yo me tomo la atribución de decir es inexistente. No existe tal cosa. Por supuesto que un hombre puede matar a una mujer. Pasa, ocurre. Pero no por el hecho de ser mujer. Alguien mata a una mujer por celos, por infidelidades, por plata, qué sé yo, porque estaba drogado, porque es un tipo violento, porque estaba alcoholizado, por lo que fuere. No por el hecho de ser mujer, no por el odio al universo femenino. Porque si alguien mata a una mujer por ser mujer, ese alguien se hubiese encargado de matar a la madre, a la hermana, a la compañera de trabajo, a la compañera de facultad, a la vecina, a todas las mujeres que andan pululando a su alrededor, por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, en todo caso, cometió un crimen contra una mujer particular, no por ser mujer, sino por otra causa. Eso no significa que el homicida no merezca ir a la cárcel, no merezca toda la sanción. Pero no es, enseguida que aparece una mujer muerta se habla de femicidio. Primero, ¿cómo sabe el periodista que informa del asunto que la motivación del asesino fue matarla por el hecho de ser mujer? Es ridículo. Entonces, bueno, a raíz de esto, que fue un femicidio, entonces se sancionó esta ley donde todos los funcionarios públicos tienen que estar adoctrinados. Más aún, en la Argentina, hasta el 10 de diciembre, vamos a tener el Ministerio de la Mujer, la Diversidad y Género. A ver, Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, así se llama. Para que se den una idea, ese ministerio, yo no me acuerdo si lo puso Macri
o lo puso Cristina Kirchner, ya se me nubla, porque en definitiva ambos gobiernos en esta materia fueron iguales. Javier Milei ya dijo que lo va a derogar, lo va a sacar. En Argentina hay creo que 21 ministerios, va a dejar 8, y este lo va a sacar. Entonces imagínense el escándalo, que lo acusaron de misógino, de esto, del otro. Muy bien. Este ministerio que impone todas las políticas de género tiene un presupuesto 4 veces mayor al Ministerio de Salud en Argentina. Y o sea, 4 veces más importante, más costoso que el Ministerio de Salud, que tiene que mantener hospitales públicos, etcétera, etcétera. Inclusive durante la pandemia, tenía el presupuesto era actualmente 4 veces más importante, son 4 billones de pesos. El Ministerio de Salud es 1 billón de pesos. Para que se den una idea. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Qué otra cosa ha sido impuesta por el Estado en materia de ideología de género? Bueno, es algo que sucede en todos lados, prácticamente, que se llama igual, la famosa ESI, la educación sexual integral. ¿Y qué significa? Esto es otro invento de Naciones Unidas que ha fabricado el concepto de los derechos sexuales del niño. Entonces, como los niños tienen derechos sexuales, hay que darles una educación sexual integral. ¿Qué significa educación sexual integral? Educarlos en ideología de género. ¿Qué significa educarlos en ideología de género? Enseñarles que ellos no son ni varón ni mujer, sino que ellos cuando sean más grandes van a poder decidir qué quieren ser. No binario, fluido, qué sé yo, drag queen, varón, mujer, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de este adoctrinamiento anticientífico. Yo personalmente no estoy en contra de la educación sexual. A una edad prudente, no a los 5 años como se hace acá y en el grueso de Occidente, a una edad prudente, pero educación sexual basada en la biología y en la ciencia, que no es ni más ni menos que el estudio del cuerpo humano, particularmente de los órganos reproductivos. ¿Qué es un gameto? ¿Qué es una implantación? ¿Qué es una fecundación? ¿Cuáles son las etapas de desarrollo de un embrión y hasta el nacimiento? Bueno, de eso se trata la educación sexual. Bueno, esto no tiene nada que ver con eso. ¿Qué derechos viola la ESI? Fíjense cómo constantemente acá se habla de ampliación de derechos y estamos constantemente restringiendo derechos. ¿Por qué? Bueno, primero, se viola el derecho a la patria potestad. Porque si yo tengo un hijo y no quiero que le enseñen esa basura, no tengo chances, porque todos los colegios católicos, evangélicos, laicos, públicos o privados tienen la obligación de enseñar la ESI, pero no conforme el ideario institucional del colegio, sino conforme los planes del Ministerio de Educación, que esos planes se hacen en el Ministerio de Género y Diversidad. Entonces, si yo digo, no, esto es una porquería, yo soy el padre, yo no voy a permitir que a mi hijo se le enseñen estas cosas, no voy a permitir que vaya un travesti al colegio a explicarle su experiencia, bueno, no tengo esa posibilidad. Entonces se está violentando el derecho a la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a los valores que les son propios. Bueno, ese derecho no. Primero está el Estado. Accesoria y secundariamente, la educación en la familia. Además, si yo soy docente, y digo, momento, yo me preparé como docente para enseñar ciencia, no porquerías. O si esto atenta contra mis valores religiosos o mis convicciones, no me puedo oponer porque soy sancionado o expulsado de la institución educativa. Si la institución educativa tiene otros valores distintos a la ideología de género, tampoco se puede oponer, porque si se opone, le quitan el permiso institucional para educar. O sea, se le quita a la institución educativa, al colegio, el ideario institucional.
Yo tengo una experiencia personal. Tengo dos, pero le voy a contar una, que incluso fue un escándalo. Estábamos, un escándalo en Argentina, con Agustín Laje, 2018, en Neuquén. Y bueno, era un colegio evangélico y nos habían invitado a dar una charla a la noche, pero bueno, nos invitaron también a conocer el colegio y nos pidieron si podíamos darle una charla a los chicos de 15, 16 años. Y Agustín tuvo la mala idea de decir, esto lo digo en broma, que Flor de la B, quizás lo conozcan, un travesti muy famoso en Argentina, no me acuerdo su nombre real, pero bueno, se llama Flor de la B, tiene el documento de Flor de la B, bueno, dijo que en realidad es un hombre disfrazado de mujer. Se armó un escándalo, porque era la época que se estaba discutiendo el aborto, las chicas iban con el pañuelito verde, incluso a los colegios evangélicos. Se armó tal escándalo que la provincia intervino al colegio, le quitaron la posibilidad de seguir enseñando, y la Cámara de Diputados emitió un comunicado en repudio a los dichos de Agustín. La Cámara de Diputados de la Nación, que en ese momento era el bloque, en ese momento lo presidía, que yo recuerde, el comunicado lo hizo Agustín Rossi, que fue el candidato a vicepresidente de Massa en las elecciones de ayer. El contrincante que perdió con Javier Milei. La realidad, fíjense cómo constantemente se está burlando y alterando acá un montón de derechos. Derecho a la patria potestad, derecho a la libertad religiosa. Colegio religioso no pueden, tiene que enseñar esto aunque sea contrario a su ideario institucional. Se quita la libertad educativa, se quita la libertad educativa no solamente de la institución, sino del profesional, el docente que da una clase, por ejemplo. Bueno, esto es permanente, ¿no? En Argentina además hay un cupo laboral trans. Si vos sos transexual, con esa condición podés trabajar en el Estado. O sea, la Constitución Nacional dice que para trabajar como funcionario público tenés que tener dos requisitos: mayoría de edad e idoneidad. Bueno, ahora también, si sos transexual, es un requisito ya cumplido y podés ingresar a trabajar en el Estado. Creo que es el 2% del personal. Total, no hay 2% de población transexual, con eso sobra. Cualquier transexual se anota y trabaja en el Estado independientemente de si tiene antecedentes penales, su idoneidad, su capacidad, su formación, su preparación. El Estado también impone una legislación que se conoce como una legislación dentro de la cual, si yo me disfrazo de mujer, me autopercibo como mujer, yo le puedo reclamar al Estado que me otorgue los derechos propios de la mujer y además que me dé una nueva identidad, un nuevo nombre. Lo cual es ridículo, porque el Estado institucionaliza el autoengaño de una persona que tiene un problema consigo mismo, tiene una disonancia cognitiva entre lo que es y lo que cree ser. Y el Estado lo institucionaliza. No solo lo institucionaliza, obliga, como dije hoy, a todos los demás a tratar a esa persona conforme no su realidad, sino conforme su autoengaño. Y a eso se le llama cambio de sexo. Y sobre todo se le llama cambio de sexo a la operación genital, donde una persona, un varón por ejemplo, se amputa los genitales y se le hace una suerte de vagina de fantasía, una cirugía plástica que simula ser una vagina. Eso, la propia ley habla del cambio de sexo. Y en la agenda política, en el programa de televisión, se habla fulano o fulana se hizo cambio de sexo. Otro engaño, no existe el cambio de sexo. Nadie puede cambiar su sexo.
Lo que existe es la amputación de los genitales. Pero en todo caso, esa persona es un eunuco. Un varón no deja de ser varón porque se ampute los genitales. Lo que ocurre, lo que sí existe, es el cambio estético. El cambio de apariencia. Y como la tecnología avanza, además, uno se inyecta, si quiere travestirse y disfrazarse bien, se puede inyectar bloqueadores de producción de testosterona, estrógeno, para afinarse la voz, para que no te crezca el vello, para que los brazos, para que la masa muscular empequeñezca, para que, bueno, toda una serie de cosas para dar apariencia femenina. Yo los invito a ver en mi canal de YouTube, por ejemplo. Hace poco estuve con mi querido amigo Miklos, que si me está viendo le mando un gran abrazo, en Perú, en el programa, un programa muy reconocido de Diego Acuña. Se hizo todo un informe, nos invitaron a los dos para hablar de los problemas del mal llamado cambio de sexo. ¿Por qué problemas? Porque hay un movimiento en Perú de personas que incurrieron en estas prácticas y después se arrepintieron. Son tremendamente maltratados en la comunidad LGBT porque son vistos como traidores. Entonces, por ejemplo, uno de las personas que yo lo conocí personalmente, uno de los activistas de este movimiento que desaconsejan el mal llamado cambio de sexo, contaba la experiencia dolorosísima cuando te amputan los genitales para fabricarte una vagina artificial. Como la carne, digamos, esa zona está ocupada por carne, se introduce un órgano, un objeto, para tratar de ahuecar la zona a la fuerza. Y te cosen. Te cosen porque el cuerpo expulsa el objeto extraño. Entonces, hasta que no se ahueque esa zona, cicatrizadamente y no cicatrice, ese objeto empuja porque quiere salir y no puede salir porque esa zona está cosida transitoriamente y el dolor es tremendo. Pero además, una persona que elige travestirse depende toda su vida de inyecciones permanentes y diarias que tiene que darse, porque como la naturaleza humana tiene su propia producción y su propia viabilidad, su propia tendencia, no es que yo me inyecto alguna vez estrógeno y ya está. Tengo que inyectarme todos los días, porque si dejo de inyectarme, empiezo a tener voz más gruesa, empiezan a aparecer, vuelven a aflorar mis rasgos masculinos. Entonces uno está dependiendo toda la vida de inyecciones para luchar contra la naturaleza. Claro, el Estado no solamente reconoce esto que... yo no soy médico, pero no hace falta ser psiquiatra o psicólogo para darse cuenta de que esa persona que atenta contra sí misma todo el tiempo tiene un problema. El Estado no solamente legitima, naturaliza y normaliza lo que es anormal, sino que además lo financiamos nosotros. O sea, una persona que quiere vivir de esta manera, el Estado le otorga todas las inyecciones de estrógeno que va a tener que colocarse hasta que se muera, sino que además le financia la operación, la amputación de genitales. Eso sí, si tenés un problema y te tienen que sacar una muela, tenés que ir al dentista y pagar, Ahora, esto el Estado te lo financia. La realidad es que todo este tipo de cuestiones tienen que ver con la estética. Y en todo caso, si no te querés hacer una operación estética, financiátela vos. O yo tengo derecho a exigirle al Estado que me pague el Botox, o un trasplante capilar, o una mujer que se quiere poner senos, el Estado lo financia a uno. Sin embargo, existen todo el tiempo financiamiento que pagamos entre todos, porque no es nada gratis, para este tipo de comunidades que tienen privilegios a costa de los demás. Otro caso interesante.
se sancionó hace poco una ley en Argentina en donde las personas con VIH pueden jubilarse mucho antes, pueden jubilarse a cualquier edad, no tienen que envejecer ni cumplir requisitos, incluso aunque no tengan los aportes hechos, se pueden jubilar por el hecho de tener VIH. Entonces, es como una ley solidaria. Ahora, yo pregunto, ¿y por qué no la misma ley con aquellos que tienen cáncer? O con aquellos que tienen problemas y tienen que hacerse hemodiálisis porque tienen problemas en los riñones. O que tienen cualquier otro tipo de enfermedad grave. ¿Por qué el VIH? Y esto es lo que nos dice la propaganda. Porque el VIH es una enfermedad propia de la comunidad homosexual. Es homofóbico, cualquiera puede agarrarse. Yo no estoy incurriendo en la homofobia. Estoy incurriendo en un dato estadístico. El Ministerio de Salud de Estados Unidos, por ejemplo, ha dicho dos cosas. La comunidad homosexual en Estados Unidos es del 1.6%. Ahora, las personas con VIH, la totalidad de los que viven en Estados Unidos, el 80% son homosexuales. De la totalidad. Y después hay un 5 o 6% de hemofílicos, algunos drogadictos y prostitutas. No figura ni siquiera el heterosexual. No es que un heterosexual no pueda tener VIH, pero es rarísimo. Rarísimo. Dato de la ONU. El 75% de las personas en América Latina tienen VIH. Perdón. El 75% de las personas que tienen VIH son homosexuales. Siendo que, como hemos visto, no llegan al 2% de la población. Entonces, esa ley es un subterfugio para favorecer a la comunidad LGBT, no a los portadores de VIH. Sí, a los portadores de VIH, cuya inmensa mayoría son homosexuales. Fíjense, por ejemplo, nosotros para este tipo de cuestiones somos los abanderados, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 2010 se aprobó una ley que la primera en América Latina, después se multiplicó en un montón de países, que en el 2010 se impuso por ley el mal llamado matrimonio igualitario, ¿no? O matrimonio homosexual. Bien, primer punto. La unión entre dos personas del mismo sexo nunca puede ser un matrimonio, porque el matrimonio se llama matrimonio, y esto no es una cuestión meramente terminológica. Se llama matrimonio porque es un... de manera tal que eso no es un matrimonio, llámenle como quieran, no es un matrimonio, sin embargo se le llama así engañosamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué sentido tiene darle rango matrimonial a un vínculo entre dos personas del mismo sexo? Ninguno. ¿Y por qué se le da rango, históricamente se le ha dado una legislación al matrimonio, una cobertura jurídica al matrimonio entre hombre y mujer, el único matrimonio posible? 10 minutos, está bien. ¿Por qué? Porque el matrimonio, es decir, la unión entre hombre y mujer, tiene una característica, que es una institución de orden público, porque del matrimonio deriva la prole, los futuros argentinos, los futuros paraguayos, los futuros españoles, los futuros dominicanos. ¿Por qué? Eso porque salen los niños. Y el niño no puede estar solamente cubierto o merced a la buena o mala voluntad de los padres que le tocó en suerte. Entonces hay una legislación que le da a ese vínculo una cobertura para proteger a la madre y para proteger al niño, para proteger a la madre durante el embarazo y para proteger al niño. Por eso hay derechos afectivos, derechos alimenticios que tiene el niño, que tiene la madre, derechos de los esposos entre sí, obligaciones y derechos y obligaciones de los padres para con los hijos. De ahí surge, por ejemplo, también el derecho hereditario. Ahora, si yo tengo un amigo y yo quiero que el Estado confirme y ratifique mediante un acta que yo soy amigo de Miklos Lukács o de Samuel Ángel,
no es un vínculo de orden público. El Estado no tiene nada que hacer y me va a sacar a patadas. No es un asunto de orden público, es un asunto de carácter privado. Exactamente es lo que ocurre con los vínculos entre dos personas del mismo sexo. Es un asunto de carácter privado. Ahora, no hay ningún impedimento para que lleven adelante su proyecto de vida. Si quieren alquilar una casa conjunta, lo pueden hacer. Si quieren llevar adelante la compra de una casa, la pueden poner a nombre de los dos. Uno quiere testamentar a favor del otro, lo hace un testamento que se puede hacer sin mayores formalismos y listo. Es decir, no existe ningún argumento sólido. El único argumento que ha sido dado es aquel que nos dice que si dos personas del mismo sexo no se le otorga el rango matrimonial, como si se le otorga a dos personas, a un hombre y a una mujer, estamos en presencia de un Estado que discrimina. Esto es ridículo. Primero porque discriminar no es malo en sí, es sencillamente algo neutro, es elegir. Y el Estado tiene que discriminar muchas veces porque así lo requiere la necesidad y la urgencia de determinadas situaciones. Pongo un ejemplo. Si yo fuese ciego y le exijo al Estado que me otorgue el carnet de conducir un automóvil, ¿el Estado me tiene que dar el carnet de conducir un automóvil? No. Me está discriminando. Pero no te puede dar el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque sos ciego y no podés conducir. De la misma manera, a dos personas del mismo sexo, el Estado no les tiene que dar ningún rol, ningún rango matrimonial. ¿Por qué? Porque eso no es un matrimonio. Y ahí aparece otro argumento, que es aquel que nos dice que entonces dos personas del mismo sexo, si no son un matrimonio, no pueden adoptar, como sí ocurre en un matrimonio de verdad. Pero acá estamos subvirtiendo los derechos. ¿Por qué? Porque la adopción no es un derecho del adoptante, es un derecho del niño a ser adoptado. ¿Y derecho a qué tiene el niño? A que le sea devuelto aquello que le ha sido quitado. ¿Y qué es lo que le ha sido quitado? A mamá y a papá. Bien. Como dijimos que no llegan al 2% de la población. Dentro de ese 2%, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que ese porcentaje ínfimo puede variar según las estadísticas o las fuentes? Yo estoy citando el Ministerio de Salud de Estados Unidos, que me dan 1,6, pero hay otras fuentes que pueden ser un poquito mayores o menores. Lo que quiero decir es que una minoría ínfima le impone una agenda ideológica, legal, política, institucional y estatal al 98% restante. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos sectores para tratar de dar sensación de multitud? Bueno, fabrican e inventan orientaciones sexuales. Entonces, en Argentina, por ejemplo, son 54. Uno puede elegir ser, y escuchen bien porque no es broma, lo voy a leer. No es broma. Uno puede elegir ser femenino, masculino, andrógino, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual. Ninguno también es una identidad sexual. Neutro. Pansexual varón, pansexual mujer, mujer, hombre, varón, lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorox, poliamorosa, poliamoroso, es la rama ecuménica, digamos, del lobby. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, punto, torta, traba. Mujer heteroflexible. ¿Qué mierda es una mujer heteroflexible? Yo cuando leía esto pensaba que era una mujer trapecista. Varón heteroflexible, lesboflexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer, cisexual varón. Y mi identidad sexual no la encontré. Y esto, ¿saben cuántas veces lo he leído? Porque yo siempre fui lesbiano. Tengo mucho para hablar sobre el tema, pero me comentaron que ya estoy sobre la hora.
Lo único que les puedo decir es que no me parece menor. Voy a cerrar con esto. Es tremendamente grave y preocupante que el Estado promueva, primero que todo lo que estoy diciendo restringe libertades, pero en la promoción de la homosexualidad, porque de eso estamos hablando, tenemos 54 géneros, la ONU reconoce 120, se trata de ser heterosexual o homosexual, con o sin pollera, con o sin peluca, con o sin operaciones, después que se verá, pero acá se trata de eso, artificialmente multiplicado por un sinfín de apodos. Es una irresponsabilidad gravísima que el Estado promueva, fomente, financie y aplauda estas cosas, como si fuesen una alternativa saludable. Porque hoy ya lo vimos, prácticamente el 80% de la totalidad de las personas que tienen VIH son homosexuales. El 75% de la totalidad de las personas que tienen ETS, enfermedades de transmisión sexual, son homosexuales. Me estoy refiriendo a hepatitis B, hepatitis C, sífilis, gonorrea, el VIH está incluido ahí adentro también. Tiene una persona homosexual 14 veces la tasa de suicidios en la comunidad LGBT, es 14 veces más alta que en la comunidad heterosexual. Tiene 7 veces mayor tasa de índice de adicción a las drogas, 4 veces mayor tasa de índice del alcoholismo, 4 veces mayor tasa de índice al tabaquismo, y tiene, yo no me acuerdo ahora si es 15 veces una tasa más alta de tendencia a la depresión. En conclusión, y esto es un informe de la Universidad de Navarra, un homosexual promedio vive 25 años menos que una persona heterosexual. Entonces, si el Estado tiene que promover algo, tiene que promover aquellos hábitos que son confirmadamente sanos, por ejemplo el deporte, aquellos hábitos operativos buenos. No debe el Estado promover el alcoholismo, el tabaquismo, la homosexualidad. Por supuesto que una persona puede tomar alcohol, una persona puede fumar o una persona puede ser homosexual. El Estado tiene que tolerar esas cuestiones, nunca promover hábitos negativos y autodestructivos para la persona que la practica. Bueno, no solamente lo promueve, lo enseña como alternativa saludable a los niños desde la más tierna infancia y le está inyectando la posibilidad, alentándole la posibilidad, incentivándole la posibilidad de incurrir en hábitos que atentan contra la salud psicofísica y la perspectiva de vida de la persona que incurre en esos hábitos. Y cuando esos hábitos más se radicalizan, menos perspectiva de vida tiene. Por ejemplo, el promedio de vida de un travesti en Argentina es de 36 años y el promedio de vida es de 74 en general. Entonces, es tremendamente grave e irresponsable, demagógico e insano que un Estado fomente, promueva este tipo de conductas. No hay que prohibirlas, hay que tolerarlas, pero jamás darle curso publicitario y financiero. Es más, si me dejan 30 segundos más, yo haría el siguiente comentario. Si algo tiene que hacer el Estado con esto, es tolerarlo, pero en todo caso, desaconsejarlo. Yo no fumo, pero he visto que el que fuma tiene, por ejemplo, en muchos lados, en Argentina, por ejemplo, y en otros países, quiero decir, uno compra un paquete y dice, produce cáncer. O sea, el Estado mismo está advirtiéndote, desaconsejándote y alentándote a que no fumes. Puede hacer mal. Te lo permite, pero te avisa. ¿Me parece bien? O te pone un impuesto para que te sea más caro, y de esa manera son formas de desalentar la conducta. Una conducta que no favorece a quien lo practica.
segundos, por favor, Nicolás. Hola, hola. Ahí te escuchamos, pero... ¿Me escuchan? A ver, sí, Hola, hola. Sí, positivo, volvió. Hey, ¿qué es lo último que había dicho? Porque no sé dónde me quedé. ¿Qué? El ejemplo del cigarrillo que dice que... No, pues el Estado le sacó uno compra un paquete de cigarrillos y el Estado... Claro, o sea, el Estado porque primero que hay un impuesto para que sea caro, o sea, para desalentar el consumo. Y además en el mismo paquete te advierte de las malas consecuencias que puede padecer un fumador. O una botella de alcohol, de vino que te dice tomar en exceso daña la salud, etcétera, etcétera. O sea, el Estado lleva adelante políticas de salubridad para desalentar conductas o hábitos que dañan a la persona que incurre en estas cuestiones. Bueno, con la homosexualidad debería ser exactamente lo mismo, pero hace lo contrario. Lo alienta, lo financia, lo aconseja, lo promueve, lo aplaude y lo enseña a los niños desde la más tierna infancia. O sea que es repugnante, demagógico y atentatorio contra los miembros de la propia comunidad política que el Estado administra. Entonces, lo que había dicho yo es que volví a lamentar no estar presente, que les agradecía la atención. Tengo mucho más para hablar, pero este es el tiempo que se me ha requerido. Traté de hablar de lo esencial, y bueno, esto tiene que ver con un problema que no es ni culpa de la organización ni mía, culpa de Aerolíneas Argentinas, que es del Estado. O sea, las cosas en manos del Estado yo les tengo bastante desconfianza. Así que aprovecho para manifestarles mi optimismo respecto a lo que pasó ayer en las elecciones y espero que los argentinos podamos vivir un poco mejor. Bueno, les mando un gran cariño, no sé si hay preguntas o no, o si no me despido, les agradezco la atención y que me hayan invitado a exponer. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas?